Hola, bienvenidos a nuestro canal. Vamos a resolver preguntas de repaso destinadas para el examen de grado de la Unidad Educativa Tumbaco. Tenemos aquí las instrucciones. Cada una de las siguientes preguntas presenta 4 alternativas. Leer cuidadosamente cada una de ellas y luego subraye la respuesta correcta. Las temáticas a abordar son temáticas que se han realizado a lo largo de los 6 años, es decir, desde octavo a tercero de bachillerato. Empezamos entonces con la primera pregunta. Dice, aplique las propiedades y seleccione la opción correcta. Tenemos aquí un ejercicio, menos 5 raíz de 169, más 3 raíz de 225, menos 8 raíz de 36, más 3 raíz de 196. También es muy importante fijarse en las opciones de respuesta, ya que nos ayudan a deducir posiblemente qué propiedad o qué teorema o qué aplicación debemos de realizar para encontrar la respuesta. Entonces, evidenciando las respuestas tenemos solo enteros, lo que nos indica que las raíces tienen que ser eliminadas. A lo cual, si nosotros recordamos la definición de la raíz, es buscar un número que multiplicado 2 veces me dé esa cantidad del radical. Por lo tanto, si nosotros recordamos, raíz de 169, si tenemos un valor que multiplicado 2 veces me dé esa cantidad, que sería el 13. 13 por 13 es 169. Raíz de 225, también un valor que multiplicado 2 veces, 15. 8 raíz de 36, un valor que multiplicado 2 veces me dé 36, 6. Y un valor que multiplicado 2 veces me dé 196, 14. De esta manera, lo que vamos a obtener es menos 5 por el resultado de la raíz, que sería por 13, más 3 por 15, menos 8 por 6, más 3 por 14. A partir de aquí vamos a realizar una multiplicación parecido a lo que nosotros realizábamos en propiedad distributiva. 5 por 3, 15, llevo 1, menos 5 por 1, menos 5, y 1, menos 6, menos 65, más, lo mismo hacemos con el 3 por 15. 3 por 5, 15, llevo 1, 3 por 1, 3, y más 1, 4. 6 por 8, 48, menos 48, más 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 1, 3, y 1, 4. De esta manera podemos mencionar que si hacemos de 2 en 2, nos resulta más fácil la operación. Menos 65 más 45 me queda menos 20. Menos 48 más 42 me queda menos 6. Y por último realizamos estos dos valores, menos 20 y menos 6, menos 26. Por lo tanto, la respuesta ha sido literal A. Adicionalmente, por ejemplo, tenemos 4 raíz de 100 menos 12 raíz de 121 más 6 raíz de 9, por ejemplo, y me piden hallar la solución de esto. ¿Cuál sería? 4 por raíz de 100, 10. Menos 12 por raíz de 121, 11. Más 6 por raíz de 9, 3. 4 por 10, 40. Menos 12 por 11, 132. Más 6 por 3, 18. 40 menos 132 menos 92 más 18, esto es igual a menos 74, perdón. Y esta sería la solución. Tenemos aquí el ejercicio número 2, aplique las propiedades y seleccione la opción correcta. 7 raíz de 72 menos 4 raíz de 128 menos raíz de 98. Pero las respuestas nos indican que se mantiene el raíz. Por lo que aquí tenemos que aplicar una propiedad para descomponer el radical. Entonces, ¿cómo descomponemos? Miremos a ver. Vamos a coger la base del radical y vamos a dividir para sus factores primos, quedándonos de esta manera. 72 dividido para 2 me da 36. 36 dividido para 2 a 18. 18 para 2 a 9.
9 para 3, que sería en este caso el otro factor primo, sería 3. 3 para 3, a 1. Su representación del 72 en su forma exponencial sería, vamos a realizar también el emparejamiento, ¿sí? De cuántas veces se repite. Por ello me quedaría 2 al cuadrado por el 2, que no tiene una pareja, y por 3 al cuadrado. Vamos con el 128. 128 dividido para 2, me quedaría 64 para 2, a 32 para 2, a 16 para 2, a 8 para 2, a 4 para 2, a 2 y para 2, a 1. Si hacemos el emparejamiento, ¿cómo me quedaría la representación? Mire, aquí 2, 2, 2 y 1. Sería 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado y por 2. Por último, el 98. Me quedaría 98 para 2 a 49 para 7, en este caso sería, me da 7, la séptima nuevamente a 1. Por lo tanto, me quedaría 7, la pareja aquí sería 7 al cuadrado y por el 2. Por lo que, ahora sí, ¿qué vamos a realizar? Voy a borrar esta parte de operación. Me quedaría 7 por, miren, el emparejamiento. 7 por raíz de 2 al cuadrado por 2 y por 3 al cuadrado. Me quedaría menos 4 raíz de 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado y por 2. Y menos raíz de 98, ¿cuánto es? 7 al cuadrado por 2. Sí, es verdad que se puede representar este 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado como 2 elevado a la sexta, sí, pero por facilidad y para recordar cómo simplificar, lo he hecho de esta manera. Por lo que, si nosotros recordamos, un exponente se puede eliminar si tiene el mismo valor del índice con el mismo valor del exponente. Es decir, miren, estos dos valores se puede eliminar este 2 con la raíz, este 2 también con la raíz. Pero este 2 que no tiene el exponente queda prácticamente igual y me quedaría 7. Este 2 se puede mencionar que sale de la raíz en todo caso. Quedaría 7 por 2 y también el 3 que se eliminó de la raíz que sale por 3. Raíz, el único que se mantiene dentro de la raíz, el 2. Continuamos, menos 4. Estos dos también salen con la raíz, este 2 también y este. Por lo tanto me quedaría menos 4 por 2 por 2 por 2, raíz de 2. Y menos 7, aquí este 2 sale con la raíz, me quedaría menos 7, raíz de 2. Me quedaría entonces 7 por 2, 14, 14 por 3, 42. Raíz de 2 menos aquí 2 por 2 por 2 por 4 sería 4 por 8 en definitiva, que es 32 y el radical, raíz de 2. Y por último, menos 7 raíz de 2, quedándome 42 menos 32 menos 7. Sería 10 menos 7 que me da 3 raíz de 2. Por lo tanto, la opción de respuesta ha sido el literal C. Continuamos acá. Tablas de verdad. Hay que recordar las tablas de verdad, las cuales de forma general nos pedían que reconozcamos tautología cuando todos los valores de verdad son verdaderos. Acá contradicción, cuando todos los valores de verdad son falsos. Cuando es contingencia puede ser verdadero y falso a la vez. No importa la cantidad, pero tiene que existir al menos un verdadero o al menos un falso. Ninguno. Bueno, en este caso nos han colocado de esta manera, pero nosotros sabemos que existen las tres partes importantes. Ahora, en base a ello, nosotros tenemos aquí nuestra proposición
compuesta y nos dicen que resolvamos mediante tablas de verdad. Recordamos aquí las proposiciones. ¿Cuántas existen? Existen solo dos porque están P y Q. Por lo que recordar PQ, ¿cómo sería? Verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Esto lo suelo recomendar que lo realicen con anterioridad en el caso de que no puedan introducir los valores de verdad directamente en la proposición compuesta. Aquí, verdadero, verdadero, falso, falso. Pero acá, negación de P. La negación se puede hacer de manera directa. Si P era verdadero, verdadero, como dice negación, voy a hacer lo contrario. Falso, falso y después verdadero, verdadero. Negación de Q. También lo puedo hacer de manera directa. ¿Por qué? Porque la negación en este caso no tiene ninguna restricción de paréntesis y demás. Por lo tanto, sí se puede hacer cuando está directamente relacionada con la proposición. Repito, es decir, que no está un paréntesis aquí. Ahí sí tengo que hacer paso a paso. Pero como está la negación y la proposición, la puedo hacer de forma directa. Por lo tanto, si recordamos Q era verdadero, aquí lo vamos a colocar falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora, reconocer dónde comenzamos la solución de esta proposición compuesta por tablas de verdad. Sería en este paréntesis, recordando matemática. Por lo tanto, realizamos el paréntesis entre estos dos. Este conectivo, la disyunción, me decía que es falso cuando los dos son falsos y lo demás es verdadero. Ya tenemos, miren, una respuesta. Es la respuesta del paréntesis. ¿Con cuál tenemos que asociar? Con lo que está fuera del paréntesis, que sería el corchete. Miren aquí. Entonces, nuevamente la disyunción. Decíamos que es falso cuando las dos son falsas. En este caso, miren, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, no es. Por lo tanto, decíamos que es falso cuando las dos son falsas, como ninguna de ellas es, todas son verdaderas. Pero no termina ahí el ejercicio. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado cuando la negación está directamente con la proposición, se puede hacer de forma directa. En este caso, la negación, miren, está con un corchete, es decir, con un signo de agrupación separado. Por lo tanto, aquí nos dice que hemos resuelto el paréntesis, luego el corchete, tenemos la solución del corchete, pero nos falta la solución fuera de ese corchete, que en este caso termina en la negación. Lo cual sería, mire, negar toda la respuesta que ya hemos hallado. Acá, la respuesta de negro, que en este caso sería verdadero falso, pasa, estamos negando las proposiciones de color negro, ¿no? Negando, es decir, cambiando su valor de verdad. Si aquí son verdaderos, obviamente aquí serán falsos. Por lo tanto, todos han sido falsos. ¿Qué ha sido? Una contradicción, ¿correcto? Todos los valores de verdad son falsos. Por lo tanto, te invitamos a recordar la parte de lógica de tablas de verdad en lo concerniente a conectivos lógicos que tienes que tener en cuenta para poder resolver estos ejercicios. Aquí tenemos el ejercicio 4, la distancia que hay entre la base del árbol, es decir, entre este punto, y la base del edificio. Eso es lo que nos está preguntando. Esto sería la variable x. Si es verdad que no se observa de forma directa en algunos documentos impresos, aquí te indico que la altura del edificio es 20 metros y desde esta esquina del edificio hasta la base del mismo equivale a 25 metros. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Recordar primero cuál es el teorema de Pitágoras. No importa las variables que tú ubiques, tienes que recordar el teorema. Voy a colocarte aquí. Bueno, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos valores, por ejemplo, de n, m, h. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras lo único que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Por lo tanto, reconocemos que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo, es la parte más sencilla.
O si no, otra manera de reconocer es que es el lado que está frente al ángulo recto. Entonces sería en este caso M. Ahora, una vez que hemos reconocido cómo se ubica el teorema de Pitágoras, se ubica la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Sería igual a n cuadrado más h al cuadrado. Repito, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces reconocemos primero la hipotenusa y obviamente los que no sean hipotenusas serán los catetos. Incluso hay una manera sencilla de reconocer los catetos que son los lados que conforman el ángulo recto. Repito, lados que conforman el ángulo recto. Entonces, en base a ello, mira, aquí nos han colocado X, 20 metros y 25 metros. ¿Cómo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras aquí? Entonces, mira, colocamos, ¿cuál es la hipotenusa? 25 metros. Bueno, los metros para el ejercicio no lo voy a utilizar. 25 metros al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, que sería 20 metros al cuadrado, y más la variable x al cuadrado que no conozco. No conozco ese cateto. Una vez que he hecho esto, ahora sí comienzo a despejar. Por eso es muy importante que reconozcas el teorema de Pitágoras y lo trabajes con cualquier otro ejercicio. Podemos resolverlo si quieren también. 25 al cuadrado me da 625 es igual a 20 al cuadrado, 400 más x cuadrado. Si tú identificas es una ecuación. Vamos a despejar la variable o la incógnita que no conocemos. Entonces, estos 400 que están sumando pasan a restar. Me queda 625 menos 400 serían 225. Es igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente aplicar la raíz para eliminar ese valor de x al cuadrado. Y aquí se elimina este 2 con el índice del radical y me quedaría a raíz de 225, me queda 15 igual a x. Y hemos hallado el resultado que es el literal c. Entonces, mire, si a nosotros nos dan valores de 6, por ejemplo, y 4, nos están pidiendo x, aplicamos el teorema de Pitágoras, me dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Reconocemos que aquí está el ángulo recto. ¿Cuál sería la hipotenusa? El lado que está frente al ángulo recto sería el 6. Y los lados que conforman ese ángulo recto son los catetos. Por lo tanto, me quedaría 6 al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. 4 elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. Despejamos, me quedaría 36, perdón, vamos a resolver la potencia primero. 36 es igual a 4 al cuadrado 16 más x cuadrado. Despejamos la variable 36 menos 16 es igual a x cuadrado. 36 menos 16 me quedaría 20. 20 es igual a x cuadrado. Sacamos la raíz a ambos lados para eliminar el x al cuadrado. Me queda raíz de 20 es igual a x. Ahora, ¿cómo mejoramos esa raíz de 20? Aplicamos lo que hemos aprendido anteriormente, descomponer, sí, el radical mediante sus factores primos. 20 al cuadrado, perdón, 20 dividido para 2 a 10, para 2 a 5, para 5 a 1. Por lo tanto, 20 es lo mismo que decir 2 al cuadrado por 5. Tenemos raíz de 20, será lo mismo que decir raíz de 2 al cuadrado por 5. Eliminamos el exponente con el radical y me quedaría 2 raíz de 5. Entonces, 2 raíz de 5 es la mejor respuesta para este ejercicio. Ahora, pues bien, si nosotros aquí tenemos un ejercicio en el cual me piden hallar la hipotenusa con datos de 3 y 4, pero ¿cuáles son esos datos? Serían los catetos, porque miren, aquí está el ángulo recto. Por lo tanto, conforman los lados del ángulo recto. Y el lado que está frente a ese ángulo recto es la hipotenusa. Vamos a denotar otra variable, n, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría para encontrar n, que sería
mi hipotenusa. Acá no olvidarse que hemos encontrado un cateto, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos? Sería n al cuadrado o hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces de aquí, resolviendo la potencia, sería 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado 16. Me queda n cuadrado es igual a 9 más 16, me queda 25. Y como quiero hallar solo n, aplico la raíz, me quedaría n es igual a 5. Correcto, hemos terminado otro ejemplo. Vamos a recordar que nos pueden dar enteros la respuesta, como en este caso, o también con una descomposición del radical. Ya me dice seleccione la alternativa incorrecta sobre el teorema de Pitágoras según la gráfica. Recordar algo importante, aquí me dice seleccione la incorrecta. Entonces vamos a buscar cuál es incorrecta. Y tenemos varias opciones. En este caso sí me va a tocar trabajar directamente con las opciones de respuesta para determinar cuál es incorrecta. Miremos entonces, aquí dice B, H y M. Busquemos el triángulo o rectángulo que conforma los lados B, H y M, que serían lo que estoy marcando de verde. Por lo tanto, recordando el teorema de Pitágoras, lo de verde sería B al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, que son H y M. Pero aquí M está despejada. Entonces veamos, despejemos M. Es decir, H que está sumando pasa a restar a la parte izquierda y me queda de esta manera. Esta está correcta, pero no estoy buscando la correcta, estoy buscando la incorrecta. Veamos otra. A cuadrado más M cuadrado es igual a B cuadrado. Entonces, vamos a trabajar A. Vamos a trabajar A. Vamos a trabajar M. Y vamos a trabajar B. Si ustedes observan, no se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Por ninguna manera. No hay los lados. Por lo tanto, esta es la incorrecta. No se conformó un triángulo rectángulo. Podemos comprobar con otro para evidenciar si es verdad lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, C, H y N. C, C, H y N. Miren, sí se formó un triángulo rectángulo. Y en este caso, el literal C, ¿cómo sería? La hipotenusa de C cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, H cuadrado más N al cuadrado. No importa el orden de los catetos. Puedes tú colocar primero N y luego H. Entonces mira, y aquí me dice despejar N. Despejamos N menos H cuadrado a la parte izquierda y me queda igual a N cuadrado. Está bien. Y por último, la D. Sería entre H, M y B cuadrado otra vez. Sería hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, que prácticamente es el literal D, solo que cambiado el orden. Mire, entonces, tanto literal A, C y D eran correctas, la única incorrecta era el literal B. De esa manera tenemos que deducir. Entonces, muy importante leer muy bien la pregunta y en este caso despejar, pero siempre empezando a plantearse el teorema de Pitágoras. Con el siguiente ejercicio, elija el par de palabras que completa correctamente la siguiente oración. El teorema de Pitágoras permite calcular la espacio entre dos puntos que son vértices de un triángulo o que tienen alguna relación con él. ¿Qué respuesta sería? Por ejemplo, distancia sería. Sí, distancia puede ser. Quilátero, no. Distancia puede ser, sí. Rectángulo, también. Hipotenusa. ¿Se puede calcular la hipotenusa? Sí. Pero muchos no leen esta parte. Miren, aquí dice entre dos puntos que son vértices de un triángulo rectángulo. Es decir, por ejemplo, si estuviera analizando el literal C, mire, aquí tenemos un triángulo rectángulo y dice que entre dos vértices, por ejemplo, A
B y C. Entre estos dos vértices A y B, ¿se está calculando la hipotenusa? No. Entre A y C, ahí sí se está calculando la hipotenusa. Entre B y C, no. Por lo tanto, sí se calcula la hipotenusa, pero solo entre dos de ellos. Y aquí dicen cualesquiera de los vértices. Por lo tanto, descartado el literal C. No es el literal C. El único que me quedaría entonces, ¿cuál es? Ya, se encuentra la distancia y ya lo determinaste, ¿no es cierto? La distancia entre dos puntos que son vértices de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ha sido el literal B, correcto. Muy bien. Entonces, continuamos con el ejercicio 7. Al factorizar x cuadrado más 3x más 12. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Este ejercicio primero recordar los temas de factorización. Vamos a determinar factorización antes de resolver este ejercicio, ¿ya? Verán, comenzamos. ¿Qué es factorar? Vamos a comenzar con el tema básico de factorización. A cuadrado más a es igual. Ya, este se llama factor común. El factor común. ¿Por qué? ¿Y para qué nos sirve la factorización? Nos sirve para representar un polinomio en su forma de producto o potencia. De esta manera, el factor común se busca, cuando son letras, se busca la variable que se repita en ambos términos o en la cantidad de términos que existan y se escoge la de menor exponente. En este caso, entre a cuadrado y a, la de menor exponente es, y correcto, a. Colocamos un punto, abrimos paréntesis y ahora cada uno de estos términos se van a dividir para a. Mire, a cuadrado para a, sí, me queda a. El otro término a dividido para a, 1. Y el signo colocamos obviamente del anterior o del ejercicio que nos plantearon originalmente. Entonces mira, lo que te acabamos de mencionar, la factorización sirve para representar un polinomio en su forma de producto. Aquí están multiplicándose términos algebraicos. Listo. Entonces vamos con otro ejercicio de factor común. Por ejemplo, tenemos 4x al cubo menos 8x cuadrado más 12x. ¿Cómo se sacaba el factor común de esto? 4, 8 y 12. Se busca un valor que pueda ser divisible para todos los valores numéricos, en este caso de los tres términos o cuatro términos o cinco o dos términos que existan, ¿sí? Y también se puede buscar factor común de las variables, que obviamente tienen que repetirse en todos los términos. Entonces veamos si se puede hallar factor común de los números 4, 8 y 12. Para hacer o encontrar el valor divisible se halla mediante el máximo común divisor, que es encontrar un valor divisible para toda la cantidad de números que tenemos. Aquí el máximo divisible es el 4, miren, 4 para 4 a 1, 8 para 4 a 2, 12 para 4 a 3. No puedo dividir nuevamente un número para el 1, 2 y 3 que me quedó. Por lo tanto, este ya es mi máximo común divisor. Es parte de mi factor común. Recordar qué partes del factor común. En el anterior ejercicio, esto que hicimos de escoger la variable, este era mi factor común. Y luego lo que hicimos para representar la potencia era dividirle, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el número en cambio del factor común. Pero también dije que hay otra parte, que es la variable que se repite en todos los términos y que sea de menor exponente. ¿La x se repite en todos los términos? Sí. ¿Cuál es de menor exponente? X. Colocamos el punto y abrimos paréntesis. Y comenzamos a dividir como lo hicimos anteriormente. ¿Cómo dividimos? 4x al cubo para 4x. 4 para 4 a 1. ¿No es cierto? Si quieren pueden colocar el 1 y si no, no. Y x al cubo dividido para x me va a quedar x cuadrado. ¿Qué signo sigue? Este menos. Entonces ahora voy con este de aquí, mire. Y tengo que dividir. Voy a señalarlo, que yo ya lo voy a... Mire, lo he señalado. ¿Sí? Entonces menos 8 para 4 a menos 2. X cuadrado de este para x me va a quedar x. Y más 12, x dividido para 4x. 12 para 4 a 3. Y x para x se elimina o se simplifica, mejor dicho.
por lo tanto solo me queda el 3. Si ustedes evidencian cuando hicieron el máximo común divisor, estos numeritos de aquí, 1, 2 y 3, están justamente en ese paréntesis. Por lo tanto, si ya hicieron el máximo común divisor, no necesitaban nuevamente dividir. Hubiesen colocado el paréntesis, los valores y las x ahí sí hubiesen tenido que dividir. Y esta sería la respuesta de factorización mediante el factor común, que es representar este polinomio en su forma de producto. Por último, tenemos 6x cuadrado menos 12xy, ¿sí?, menos 6x es igual. ¿Cuál será el factor común de los números? ¿Podemos hacer el máximo común divisor? Sí, pero sabemos estos tres valores, ¿cuál es el valor máximo a ser divisible? Que en este caso sería directamente el 6. Mire, ¿por qué? Porque 6 para 6 a 1, 12 para 6 a 2, nuevamente 6 para 6 a 1. Por lo tanto, no hay ningún otro valor que se pueda hacer divisible. Y si no, lo compruebas. Mira, divido para 6, aquí me queda 1, aquí 2, aquí 1. No puedo dividir otra vez un mismo valor para los tres términos que me quedó. Por lo tanto, este es mi factor común. De los números, falta de las variables. ¿Qué variable se repite en todos los términos? Correctos, es x. Hasta ahí está el factor común de los números y de las variables. Abrimos paréntesis y si quieres puedes colocar estos números de aquí. 1, 6, 2 y 1 nuevamente. Y ahora vemos qué signos y qué números. Mira, 6 para 6 a 1, justo lo que habíamos dicho. X cuadrado para x a x. ¿Qué signo me toca? Menos. 12 para 6x me queda a 2. XY dividido para x, ¿qué pasa? XY dividido para x, se elimina la x, ¿no es cierto? Se simplifica la x y me queda y. ¿Y qué signo continúa? Menos. 6x para 6x, mire, 6x para 6x, lo señalo por último. Me quedaría 1. Y ya está. Aquí está la representación de un polinomio en su forma de producto. ¿Hay otros casos? Sí, son muy importantes en alguna parte del álgebra, sí. Entonces, vamos con diferencia de cuadrados. El más clásico, por ejemplo, x cuadrado menos 1. ¿Cómo reconozco que es una diferencia de cuadrados? Vamos por ahí. Y reconozco porque de ambos términos solo es dos términos cuando es una diferencia de cuadrados y de ambos se puede hallar la raíz. Por ejemplo, aquí, x cuadrado se puede hallar la raíz de x cuadrado. Sí, es x. La raíz de 1, sí, es 1. Y también reconozco la diferencia de cuadrados por el signo. Son dos términos separados por el signo menos. Por lo tanto, es una diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la solución? Se ubican dos pares de paréntesis, los cuales se colocan las raíces que ya hallamos con anterioridad y se colocan signos contrarios. ¿Cómo es eso de signos contrarios? Un signo más y un signo menos. Pueden ser primero el menos y luego el más, no importa eso. ¿Sí? Lo que deben de ser es signos alternados. Más y después menos o menos y después más. Adicionalmente, te recordamos nuevamente por qué es un caso de factorización, porque se representa este polinomio, este binomio que ustedes lo llaman así, en su forma de producto. Esa es la importancia de la factorización o lo que hace la factorización en primera instancia. Entonces, vamos con otro ejercicio. Tenemos x cuadrado menos 49 es igual. Vamos a ver si se puede factorar mediante esta diferencia de cuadrados. La raíz de x cuadrado, x. La raíz de 49, 7. ¿Son dos términos y el signo menos de intermedio? Sí. Entonces, hemos quedado que es una diferencia de cuadrados. Colocamos las raíces en ambos paréntesis, signos contrarios, podemos colocar menos y luego más. Con el trinomio cuadrado perfecto. Primer ejercicio. A elevado al cuadrado más 8a más 16 es igual. ¿Qué tenemos que hacer? Para factorar mediante el trinomio cuadrado perfecto, tenemos que identificar primero que sean tres términos. Los signos pueden variar
¿sí? Pero el primer término siempre va a ser positivo, obviamente, eso sí. Y ahora, siguiente paso para reconocer que es un trinomio cuadrado perfecto. Sacamos la raíz del primer y tercer término. La raíz y será A, la raíz de 16, 4. Y siempre, siempre multiplicado por un 2. Al momento que multipliquemos estos tres valores, ¿sí? Este 2 del cuadradito que coloqué aquí es por fórmula, que siempre tiene que estar ahí. Entonces multiplicamos estos 3 y me da ¿cuánto? Perdón, A por 2 y por 4 me quedaría 8A. Es el segundo término, ¿no es cierto? Siempre tiene que darnos el segundo término para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Si no nos da este segundo término, no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, una vez que ya hemos determinado que sí lo es, resolvemos. ¿Cómo? Abrimos un paréntesis y elevamos al cuadrado. Y dentro de ese paréntesis colocamos las raíces que hallamos, A y 4. ¿Y qué signo colocamos? El signo del segundo término, este de aquí, que sería positivo. Entonces, miren, tenemos un trinomio y hemos expresado en su forma de potencia en este caso. Vamos con otro. 9m cuadrado menos 30m más 25. ¿Cómo reconocíamos que era un trinomio cuadrado perfecto? Sacamos la raíz del primer y tercer término. Aquí la raíz sería 3m, aquí 5. Y multiplicado por un 2 tiene que darme el segundo término. Multipliquemos mentalmente. 3 por 2, 6, 6 por 5, 30. M, ¿no es cierto? Entonces, si es un trinomio cuadrado perfecto, colocamos la solución, un paréntesis elevado al cuadrado, dentro de las raíces que hemos encontrado anteriormente y el signo del segundo término, que en esta ocasión es negativo. Muy bien. Ahora, vamos con un trinomio de la primera forma, que es x cuadrado más bx más c. La importancia de este trinomio es que aquí en el primer término siempre es 1. Esa es la primera parte. Entonces, dicho esto, aquí tenemos ejercicios. Por ejemplo, tenemos ejercicio de x cuadrado menos 7x más 12 es igual. Aquí tenemos un trinomio. Primero, antes de resolver, tenemos que ver si no es factor común, si no es diferencia de cuadrados, si no es un trinomio cuadrado perfecto. Ese es el orden que tenemos que seguir siempre. Entonces, ¿por qué será un trinomio de la primera forma? Presumimos, siempre tratamos de descartar, que sea, repito, factor común, diferencia de cuadrados, y en este caso, como no es, pasamos a un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se llama el trinomio cuadrado perfecto? Primero la raíz del primer término, sí se pudo hallar, pero del segundo término, no. No se pudo hallar la raíz. Por lo tanto, ya no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿No es cierto? Pero algo adicional, ¿cómo reconocemos que es de la primera forma? Porque aquí que tenemos el valor de 1, justo lo que habíamos mencionado de este trinomio. Dicho esto, ¿cómo se coloca su respuesta? Se abre dos pares de paréntesis. En cada uno se coloca la raíz que ya hallamos, que era x. Colocamos signos, podemos colocar aquí en el primer paréntesis se coloca menos y en el otro ley de signos, menos por más, menos también. Repito, ¿cómo son los signos? Este primer signo va del segundo término, este. Y el otro signo de este segundo paréntesis, ¿cómo se encuentra? Ley de signos, de menos por más, menos. Entonces, ahora debemos de buscar dos números que multiplicados me den 12 y sumados o restados me den 7. Por ejemplo, 3 y 4. 3 por 4, 12, menos 3 menos 4, menos 7. Por lo tanto, está factorado. Otro ejercicio. A ver, z cuadrado más z menos 20. Veamos, no es factor común, no es diferencia, no es trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo era trinomio cuadrado perfecto? Sacamos la raíz. El primer término del segundo término no se puede hallar. No es trinomio cuadrado perfecto. Ahora sí, pasamos a
Trinomio de la primera forma porque aquí hay un 1, ¿no es cierto? Ahora sí, abrimos dos pares de paréntesis, colocamos la raíz, z, signos, segundo término aquí, en el primer paréntesis y en el otro ley de signos. Más por menos, menos, mire. Ahora, dos números que multiplicados me den 20 y sumados o restados me den z. ¿Cómo es eso de z? No, aquí hay el valor de 1, obviamente, ¿no? Los dos números que multiplicados me den 20 y sumados o restados me den 1. 5 y 4. Más 5 por menos 4, menos 20. Los signos también importan. Ahora vamos sumando en cambio. Más 5 menos 4 más 1. Mire, y tenemos trinomio de la primera forma. Por último, trinomio de la segunda forma, ax cuadrado más bx más c. ¿Cómo es esto? Primero hay que diferenciar que este valor de a, ¿sí? Significa que ya no es 1. Entonces, veamos un ejercicio. Por ejemplo, 4n cuadrado más 15n más 9 es igual. Hay varias formas de resolver este trinomio de la segunda forma. Tienes que buscar la tuya. Yo hago por el método del aspa, que para mí es el más sencillito. ¿Cómo es ese método? Se busca dos números que multiplicados me den el primer y tercer término. Pero antes de comenzar a resolver, ¿qué tenemos que hacer? Primero, debemos identificar que no sea un trinomio cuadrado perfecto y que no sea un trinomio de la primera forma. A ver, veamos si no es un trinomio cuadrado perfecto. Perdón, 4n cuadrado. ¿Se puede hallar la raíz? Sí, 2n. La raíz de 9 también es 3. Parece ser un trinomio cuadrado perfecto. Pero ¿qué pasa? Mire, multiplicado por un 2. Veamos si me da 15. 2 por 2, 4 por 3, 12. 12n. No me dio el segundo término. No ha sido un trinomio cuadrado perfecto. Por eso es importante ir descartando si es un trinomio cuadrado perfecto, un trinomio de la primera forma o un trinomio de la segunda forma. Entonces no es un trinomio cuadrado perfecto. Descartamos esto. ¿Será un trinomio de la primera forma? No puede ser, porque miren, aquí empieza con 4. El trinomio de la primera forma empezaba siempre con 1, entonces no es. Ahora sí vamos con el método del aspa. ¿Qué nos dice el método del aspa? Primer paso, buscar dos números que multiplicados me den 4. Hay dos pares de parejas, por ejemplo, el 2 por 2 y 4 por 1. Yo voy a colocar, como ya he resuelto este ejercicio anteriormente, es 4 por 1n. Ya vamos a identificar por qué. ¿Es una pareja que sí me da 4? Sí. 4 por 1, 4 y n por n cuadrado. Y otra pareja es 3, para que me dé 9, 3 por 3. El método del aspa que yo suelo hacer es un poquito la variante, que suelo multiplicar de forma horizontal. 4 por 3, 12n. Y 1 por 3, 3, 3n. Mire. Y sumado de forma ahora vertical, en cambio, tiene que darme el segundo término. 12 más 3, justo, 15n. Positivo, también el signo importa. Más 15n, perdón, aquí no he colocado n. Muy bien. Entonces, reescribimos el ejercicio porque me faltó la n. 4n cuadrado más 15n más 9. Ya. Estábamos desarrollando mediante el método del aspa. Buscamos dos pares de valores que multiplicados me den el primero y tercer término, ¿no es cierto? Ya sumamos y me dio el segundo término. Hasta ahí termina el proceso. Ahora nos toca algo muy sencillito y por eso se llama el método del aspa. Escoger los valores en cruz. Y este será el resultado. ¿Dónde colocamos el resultado? Obviamente después del igual. Aquí tenemos que colocar dos paréntesis y dentro los valores que tenemos. Me quedaría 4n y 3 y aquí 1n o solo n y 3. ¿Qué signos colocamos? Ustedes ven, todos fueron positivos, por ende será positivos. Los signos pueden variar. En el método del aspa eso es la parte un poco difícil, por así decirlo, que toca buscar cuáles son esos signos. Por ejemplo, si aquí el 15 fuera negativo, toca asignarle a cualquiera de estos dos negativo para que me dé la resta el segundo término. Vamos a ver un ejercicio en el cual se observe ello. 3a cuadrado menos 5a menos 2. Tenemos el ejercicio. ¿Será un trinomio cuadrado perfecto? Veamos. Raíz de 3, no. Raíz de 2, no. No es un trinomio cuadrado perfecto. De la primera forma, no, porque aquí está 3 y no está 1. Entonces ahora sí vamos por el método del aspa.
Dos números que multiplicado me den 3, sería 3a por 1a, ¿no es cierto? Y dos valores que multiplicado me den menos 2, pueden ser 2 y 1. No coloco todavía el signo, eso vamos a decidirlo después, en base a los valores que tenemos. 3 por 2 me quedaría 6a. 1a por 1a me quedaría 1a. Esto lo hago una multiplicación horizontal, ¿no es cierto? Ahora vamos a sumar de forma vertical. 6 y 1 me queda 7a y no es 7a el segundo término, sino menos 5a. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asignarle un signo negativo a uno de ellos. ¿Cómo? Veamos a cuál de los dos me interesa que sea negativo. Este, ¿no es cierto? Mire, si coloco aquí el menos, tengo que colocar aquí también el menos. Eso es la importancia. Puede ser solo un negativo, puede ser en ambos, o el de abajo negativo, dependiendo de lo que necesites para que sea el segundo término. Entonces, en base a ello, menos 6a más 1a menos 5a. Ya tenemos, ahora sí, hemos comprobado y colocamos en cruz la respuesta. Aquí debemos de colocar la respuesta. No te olvides que la respuesta solo son los paréntesis. El proceso era para encontrar esa respuesta. ¿Cómo escogemos en cruz? 3a más 1 y 1a menos 2. De esta forma hemos resuelto el trinomio de la segunda forma. Puedes utilizar, repito, cualquier otro método que te hayan enseñado con anterioridad. Yo te he mostrado la forma más fácil en base a mi experiencia, nada más. Muy bien, aquí me pide factorizar x cuadrado más 3x más 12. ¿Cómo sería este ejercicio? ¿Será factor común? No está la variable que se repite en todos los términos. No, de los números tampoco se puede sacar factor común. ¿Será diferencia de cuadrados? No, porque para ser diferencia tienen que ser dos términos. ¿Será un trinomio cuadrado perfecto? Podría ser, tenemos que comprobar. La raíz del primer término x, pero la raíz de 12 no existe. ¿Será trinomio de la primera forma? Puede ser, ¿por qué? Porque aquí es 1. Tal como hemos hecho en este momento, tú tienes que ir descartando. Siempre empieza desde el factor común. Si no lo haces, vamos a tener errores en la solución. Por eso es importante ir descartando a partir del factor común, luego diferencia de cuadrados, luego factor común, luego trinomio de la primera forma y por último el trinomio de la segunda forma. Sé que hay más casos de factorización, pero hemos puesto los más básicos, ¿sí? Entonces repasa los más básicos. Entonces, ¿cómo será la solución? Se coloca x mediante el trinomio de la primera forma. Vamos a ver si es. Luego signo del segundo término, aquí más. Luego ley de signos de entre más y más. Dos números que multiplicado me den 12 y sumados me den 13. Sería 12 por 1, 12. Y sumando ahora, más 12 más 1, más 3. Por lo tanto, en base a esto, ¿qué literal ha sido? Sí, muchachos, ha sido literal. Sí. Listo. Vamos con el siguiente. Factorizar. X al cubo y a la sexta menos 64. Esta es la suma o diferencia de cubos. ¿Cómo es su formulita? Le voy a colocar a al cubo menos b al cubo. Se coloca las raíces de ambos términos. La raíz de a al cubo en el primer paréntesis sería a. La raíz de b al cubo sería b y siempre seguido del mismo signo. Y se abre otro paréntesis. Ahora en cambio vamos a jugar con estos valores de a menos b. ¿Pero cómo? Primer término, esto vamos a llamarlo primer término y este segundo término, ¿no? Primer término al cuadrado más el producto del primer y segundo término, a por b, y más el segundo término, b al cuadrado. En base a ello, este ejercicio, ¿cómo sería? Miremos. X al cubo y a la sexta menos 64. La raíz cúbica de x al cubo. ¿Cómo se halla la raíz cúbica? Me van a decir. La raíz cúbica es esto, ¿no es cierto? De x al cubo. ¿Qué sucede? Se elimina este 3 con este 3 y solo me quedó x. Entonces es fácil la raíz cúbica de x al cubo. La raíz cúbica de y a la sexta, ¿cómo será? Raíz cúbica de y a la sexta.
Mm, podemos hacer de dos maneras. Mire, simplificamos entre 6 y 3. ¿Qué me queda aquí? 2. Por lo tanto, me queda y cuadrado. Ahora, pues bien, con las variables y sus exponentes se trabaja de esta manera. Pero con los números, ahí sí, normalmente yo hallo la raíz. No te olvides, normalmente. Entonces, la raíz cúbica de 64, un número que multiplicado 3 veces me dé 64 es 4. Ya, entonces aquí colocamos las raíces que ya hemos hallado, x y al cuadrado menos 4 y seguido, ahora sí, jugamos primer y segundo término. Primer término al cuadrado sería esto, ¿no? Lo que estoy señalando al cuadrado, x elevado al cuadrado, x cuadrado. Y al cuadrado elevado al cuadrado sería y a la cuarta. Más, multiplicamos estos dos términos, x y al cuadrado por 4, me quedaría 4xy al cuadrado. Y más el segundo término al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, 16. Por ende sería el literal, veamos, me van a decir, usted hizo la diferencia, ¿y cómo sería la suma, la fórmula? Simplemente la fórmula de la suma sería, aquí me faltó el igual, la raíz cúbica a más b, primer paréntesis, segundo paréntesis, hacemos lo mismo, primer término al cuadrado, pero aquí cambiamos el signo de más a menos. A por b más b al cuadrado. Es la suma de cubos. Entonces, dicho esto, ya están las formulitas, la hemos aplicado, seguimos en los ejercicios. Ahora, te recomiendo sí que lo revises pero más bien que tú te aprendas los 5 básicos, ¿no? Factor común, diferencia de cuadrados y los 3 trinomios. Trinomio cuadrado perfecto de la primera forma y de la segunda. Dice, al simplificar la expresión a cuadrado más ab sobre ab, está para los que no observen bien, que quieran que agrande un poquito más el ejercicio. Ya, tengo esto y me dice simplificar y me den estas opciones de respuesta. ¿Cómo se simplifica? Para simplificar, ¿qué se utiliza? Sí, se utiliza la factorización. Por eso es una de las partes más esenciales de simplificar expresiones, la factorización. Entonces, ¿cómo? Mire, numerador, ¿se puede factorar? Sí, factor común. Se repite la variable en ambos términos. Colocamos el puntito, abrimos paréntesis y cada uno de los términos dividimos para ese factor común. A cuadrado dividido para A más A, A por B dividido para A, me quedaría B. Todo eso dividido para A por B. Y ahora sí simplificamos. ¿Cómo? ¿Qué se simplifica? Esta A con esta A. ¿La B se puede simplificar con esta B que está sumando? No, no es posible. Y algo que recalcar, porque algunos al inicio, tal vez al inicio pensaron en hacer esto, este con este. No, no se puede hacer eso, no se puede. Cuando yo tengo una expresión algebraica, cuando yo tengo una expresión algebraica, yo tengo que factorar para simplificar. No se tachan así nomás. En una suma, no. Una resta tampoco. Sobre todo si tengo abajo multiplicando, porque A por B están multiplicándose. Por lo tanto, para simplificar, tengo que factorar. Mediante los casos de factorización, obviamente que se den, ¿no? Que existan o que se puedan realizar en el ejercicio que te han colocado. Si tú ves aquí, me ha quedado A más B sobre B, que en este caso sería literal. Sí, literal C. De esta manera tú tienes que recordar, cuando te den algo de simplificar una expresión algebraica, en este caso tienes que simplificarlo mediante la factorización. Y no se puede tachar de forma directa. Tengo que factorar y luego solo se simplifican los que estén multiplicándose, los valores que estén multiplicándose, no los que estén sumando. No se puede simplificar, por ejemplo, esta B con esta B, no. O esta A con esta A, tampoco. Seguimos. Tenemos el ejercicio número 10. Encuentra la solución del siguiente sistema. Aquí
te voy a puntualizar valores que tal vez no se observen. Aquí justo con el eje Y está el 3. Aquí justo con el eje Y está el menos 3. Aquí también está el 3. Aquí está el menos 2. ¿Sí? ¿Por qué es importante colocar estos valores? Me van a decir. Ya vamos a ver por qué. Aquí está menos 1. Acá está el 4. En el eje Y estoy graficando, ¿no? Menos 4. Acá está el menos 1. Y aquí están. ¿Qué me están pidiendo hallar? Me están pidiendo hallar estos puntitos. Lo voy a colocar de color verde. Y estos puntos de aquí. Estos me están pidiendo hallar. Cuando yo resuelvo un sistema, encuentro el punto de corte de las rectas lineales. De las rectas que existen, ¿no? Entonces, ¿podemos resolver el sistema? Sí, podríamos resolver el sistema. Sí, mediante los métodos conocidos, por ejemplo, suma y resta, igualación, sustitución de determinantes, matrices, etc. Pero en una prueba que ya me den las gráficas se puede hacer otra situación, el análisis de la gráfica. ¿Cómo es eso? Me van a decir. Miren, los primeros valores se van a analizar estos, los términos independientes. ¿Cuáles son esos términos independientes? Los que no tienen variable. Pero para hacer ese análisis tiene que estar justo como este ejercicio, despejado y, ¿sí? Tienen que estar despejadas las variables y, es decir, solas las variables y todos los demás valores al lado contrario, ¿no es cierto? Ya, entonces, analizamos esos tres. El primero es positivo y el segundo es negativo. ¿Dónde vemos esos tres positivos? Miren, aquí en el primero está, pero acá está menos 2, debería ser menos 3. No va por ese valor. Perdón. Está positivo, más 3 y menos 3. ¿Qué son estos valores? Ya, por ejemplo, y es igual a mx más b. Este b es el corte con el eje y. Entonces, miren, aquí dice más 3, menos 3. Más 3, ¿dónde corta? Aquí, miren. Y acá debería estar menos 3. No, no va. Acá está 3 y acá está menos 3. Este parece que sí. Acá está menos 1 y 4. No. Menos 1 y 4. No. Tiene que ser más 3 y menos 3. Corte con el eje Y. Las rectas, las de color rojo, tienen que cortar en esos valores en el eje Y. Otra forma de encontrar el punto, ¿cuál es? Veamos. Ahí, para ello tenemos que ir contando los cuadritos. Verá. Tengo y es igual a menos 5 tercios x más 3. Vamos a optar por esta primera ecuación. A ver, este de menos 5 tercios, ¿qué va a pasar? Eso he encerrado aquí nuevamente para recordarte lo siguiente. Menos 5 valores que se van a recorrer en espacios de unidad en el eje y 3 valores que se van a recorrer en espacios del eje X, ¿correcto? Entonces miremos, mire, aquí tenemos en el eje X primero 3, dice, ¿no? Aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3. Muy bien, 3 positivos. Ahora menos 5 en el eje Y sería hacia abajo, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos encontrado, miren, ese punto. Con eso ya podemos incluso deducir que sí es este literal B la solución del ejercicio. Aunque anteriormente solo con los valores del corte con el eje Y de los términos independientes que decíamos, de 3 y menos 3, ya habíamos dicho que posiblemente este era el literal de la solución. Lo mismo hacemos con la otra ecuación, si es que quieres encontrar en cambio de de 1 tercio x menos 3. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver, recordamos. Sería 1 valor en y que vamos a recorrer, perdón, y 3 valor en x que vamos a recorrer. Vamos a ver. Entonces, aquí está el punto de corte con el eje Y. Siempre partimos de ahí los espacios, ¿no? Desde ahí partí anteriormente, fijarás en el video. Entonces vamos en el eje X, dice 3 espacios, 3 cuadritos. 1, 2, 3. ¿Ya? Y en el eje Y dice 1, pero 1 positivo, entonces hacia arriba. Mire, aquí está.
Entonces, de ambas ecuaciones he llegado a ese punto, al mismo punto. Es otra manera de quedarnos, de comprobar que sí hemos hecho bien el ejercicio. Pero también podemos resolver por el método tradicional, cualesquiera, por ejemplo, suma y resta o igualación. Sí, se puede hacer.